a Gertz Manero como violador de derechos humanos. Alonso Castillo Cuevas pidió hoy el apoyo del senador republicano Marco Rubio para que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, sea investigado conforme a una ley que sanciona a los violadores de derechos humanos en Estados Unidos. El hijo de Alejandra Cuevas Morán, quien fue absuelta del homicidio de Federico Gertz Manero, se reunió con el legislador para exponerle lo que considera como una ausencia de Estado de Derecho en México y el uso que Gertz le ha dado a la Fiscalía General de la República para presionar ilegalmente a personas, empresas e intereses violando las garantías más elementales. He solicitado el apoyo del senador Rubio para que Alejandro Gertz Manero sea investigado e incluido en el Magnitsky Act para que se registre que el fiscal general de la República viola en muchos casos los derechos humanos, indicó Castillo Cuevas en un comunicado. Seguiremos sosteniendo reuniones con representantes del Congreso e integrantes del gabinete de ambos partidos, ya que México no está siendo gobernado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino quien tiene al país secuestrado, Alejandro Gertz Manero. La ley global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos es aplicada a nivel global por Estados Unidos para sancionar a responsables de violaciones graves a los derechos humanos y corrupción. Contempla una lista en donde recientemente fue incluido el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Castillo Cuevas agregó que acudió a Rubio, miembro de varios de los más importantes comités del Senado, para expresarle el peligro que representa para la relación bilateral tener a un funcionario violador de derechos humanos al frente de la Procuración de Justicia de México. Indicó que la relación binacional debe estar basada en la confianza, buena fe y la certeza de que al tratar con México a nadie le espere la cárcel por defender sus intereses, pensar distinto o ejercer la libertad de expresión. Vicente. A ver, nada más voy a decir una cosa. Yo entiendo el dolor de esta familia. Señalan a Alejandro Gertz Manero de usar los recursos desde el poder para un asunto familiar, un asunto personal. Pero este es el golpeteo se lo va a llevar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pregunto, que ni la debe ni la teme, permíteme, Gela. Y otra cosa, no es precisamente por eso que, señor presidente, con mucho respeto, espero que estemos aportando a la cuarta transformación para advertirle, en el caso del libro que hoy le mencionaba, de una investigación, la biografía no autorizada de Gertz Manero, para que en algún momento este personaje no se convierta en una carga más que usted tenga que echarse al hombro. No. Pero bueno, ahí lo dejo, mi querida. A ver, Vicente, pero es que es muy importante el argumento, porque si no lo comprendemos, mira, es la oposición la que está haciendo la campaña contra Gertz Manero, y de manera ingenua, la izquierda, los que estamos en favor del gobierno, los que defendemos esta transformación, somos los que no hemos entendido la estrategia de la izquierda. A ver, otra vez, pegarle a Gertz Manero, aunque él no puede ni es el responsable de hacer la justicia, porque la justicia la hace un poder judicial, no Gertz Manero. Él nada más hace el folder que llega a la justicia y que le van a rechazar. No, estoy en desacuerdo contigo, no, Gela. Bueno, no es nada más hacer un folder, es armar una buena investigación, porque él está encargado de la procuración de justicia. Pero entiende, a ver, Vicente, es como si tú le haces un buen expediente a Lorenzo Córdoba. Pues sí, Gela, pero no todos los jueces están echados a perder, no todos los magistrados están echados a perder, tampoco, no todos. La mayoría. El propio presidente ha dicho que hay gente, hay excepciones. Lo que yo te sostengo es, aunque tú le hagas un buen expediente a el INE, a Lorenzo Córdoba y a todos los consejeros, como yo hice un expediente del fraude que me hicieron en el INE, ¿sí? Con 2,000 ejemplos del fraude que hicieron y de este tamaño y hecho por abogados muy profesionales, no lo leyeron, no lo tomaron en cuenta. Es lo mismo que va a pasar con el gran expediente que tú crees que puede hacer Gertz. Bueno, no discutamos eso. Si tú crees que vivimos en un país en donde un gran expediente perfectamente diseñado va a pasar el tamiz del Poder Judicial corrupto, entonces tenemos una opinión diferente. Dice el compañero con razón, todo el pueblo queremos que el Poder Judicial procese el caso
de un pez gordo, porque eso le daría aire a la cuarta transformación. ¿Por qué crees que no lo van a hacer? Ellos son nuestros enemigos. Ellos no quieren un triunfo de la cuarta transformación, porque no quieren un triunfo de la cuarta transformación. Exactamente por eso están haciendo dos cosas. La oposición y ahora Estados Unidos y ahora quien se sume, al rato la ONU con Alito, quieren quitar a Gertz Manero, pero te informo y al público, lo quieren quitar para ahora sí poner uno de ellos, que sea totalmente de ellos. ¿Y no es Gertz de ellos? No, no es totalmente de ellos. Como tú lo acabas de ejemplificar, está intentando. Pues con Rosario Robles, con Ancira, con Lozoya, está intentando un escenario en donde más o menos haga algo. Pero oye, pero Gela, no el escenario que nos pintas, y no estoy en desacuerdo contigo. El que viene es peor. Cualquiera que no, venga. Pero, porque le vas a Gela, el Senado y el Senado es ¿y entonces qué, entonces qué nos espera? Bueno, o sea, doblamos las manos porque acuérdate de algo importante. Gertz Manero se quedaría incluso después de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, le quedarían todavía años con el nuevo gobierno. No, pero y ahora, sí, ahí, yo estoy de acuerdo contigo, yo también estoy de acuerdo contigo que es una estrategia de la oposición, porque ir a buscar a Marco Rubio, que es un obvio odiador de Andrés Manuel, por eso dije, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos los que apoyamos a qué hacemos los que apoyamos qué hacemos a los que apoyamos a la transformación? Te doy una solución. ¿Nos quedamos callados? No, te doy una solución. Fíjate bien cuándo se va a transformar esto. Cuando en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, la cuarta transformación, Morena y los aliados, el PT, etcétera, tengamos una mayoría de senadores. Cuando tengamos una mayoría de senadores, vamos a poner el escenario, uno de los escenarios posibles en el próximo 24 es que haya un presidente, tal vez como Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, Noroña, quien quieras, haya un presidente. Y ese presidente tiene un candidato a fiscal. Para ese momento, Gertz Manero ya no tiene 87 años, tiene 90, ¿sí? O sea, no puede durar 10 años más porque la edad simplemente se lo impide. El nuevo presidente tiene una Cámara de Senadores en donde la mayoría de los senadores son del presidente, son del partido mismo del presidente que quedó. Entonces tenemos una mayoría de senadores. Entonces sí, el nuevo presidente dice, aquí en mi terna tengo a Santiago Nieto, tengo a, dime nombres, ¿verdad? Y aquí hay una terna de 3 grandes juristas que pueden apoyar y que pueden realmente ser fiscales muy luchadores. Y lo llevas a la Cámara de Senadores. Y como tienes mayoría en la Cámara de Senadores, en ese momento quitamos a Gertz Manero, que efectivamente ya está grande y es bastante inútil. Estoy de acuerdo con todo el México que piensa que es un poco inútil o bastante inútil, como cada quien lo piense. Y entonces lo quitas y pones, por ejemplo, a Santiago Nieto, que por cierto es aliado de Marcelo Ebrard. Una vez que pones a Santiago Nieto, entonces sí, que tiemblen todos que se pongan a temblar. ¿Por qué crees que la mafia que quiere regresar al poder está todo el tiempo tratando de convencer a la gente para que no gane Morena o para que no ganemos los suficientes legisladores y senadores en el 24? ¿Qué es lo que crees? ¿A qué crees que le tengan miedo? A que todos los corruptos van a ir a la cárcel si tenemos la suficiente mayoría en la Cámara. En las cámaras. Nada más una cosa. Sí, hay que esperar. Nada más una cosa. Sí. No idealicemos. Yo estimo mucho la generosidad de Santiago Nieto para sin censura. Bueno, alguien como pero dices, todos tiemblen. Yo sí tengo serias dudas también y eso lo tengo que abordar con Santiago Nieto en la próxima entrevista. Yo aprecio mucho lo que está haciendo en el tema de Tamaulipas, ya nos contará Manuel porque también se hará cargo de la transición para el gobierno de Hidalgo entre el gobierno del PRI y el gobierno de Morena ahora con Julio Menchaca. Ya son 2 estados en los que va encabezando la transición Santiago Nieto. Pero yo pregunto, ¿todos tiemblan? Porque ese es el problema con la boda. Espérame, ese es el problema con la boda de Santiago Nieto. Santiago Nieto invitó, no recuerdo la lista, pero Josefina Vázquez Mota estaba invitada a la boda de Santiago Nieto. Es amiga de Carla.
Bueno, pregunto yo, ¿podemos confiar Sí. de que Josefina Vázquez Mota, que hemos cuestionado tanto por los 1,000 millones de pesos que esfumó, que le dio para Juntos Podemos, su organización de la que era presidenta honoraria, dizque para ayudar a migrantes, y yo no he encontrado migrantes que se digan ayudados por esta organización, por ejemplo, ¿ella también temblaría con Santiago Nieto? Sí, te voy a decir por qué. A ver, otra vez, Vicente, es muy importante comprender esto. Santiago Nieto es otro de los que hacen los folders, ¿sí? Hacen los expedientes, pero otra vez, el problema de este país, aunque llegara a Dios, ya quita a Santiago Nieto, pon al fiscal más ejecutivo, más valiente del planeta Tierra, que nos traigamos a quien quieras, de donde quieras, que no es un problema de un fiscal, no es un problema de un representante de la UIF, de Pablo Gómez, de Santiago Nieto, de quien quieras. No es eso. Todos esos expedientes es solamente el primer paso. Lo que hace un fiscal es un primer, aquí está, señor juez, aquí está el folder, mire, aquí tengo 100,000 pruebas en contra de Alito Moreno, 100,000 pruebas en contra de fulano de tal. Y ese Poder Judicial, con esos jueces que tú crees que hay impolutos, pero que yo no he visto todavía ninguno, a lo mejor Yo existe, no dije, lástima que no los yo hemos no visto. dije eso, Bueno, no pongas palabras en no, mi ¿tú crees que hay boca. algunos? ¿Tú crees que hay algunos jueces que sirven? Yo El creo que no hay presidente ninguno. también lo ha dicho. Bueno, yo tengo una opinión, yo creo que no hay, porque si hubiera, a ese le hubieran llevado ya el expediente completo y ese hubiera hecho algo. Bueno, no importa si hay jueces o no hay jueces, ni yo tengo la razón y probablemente tú la tengas, pero mientras no haya un poder judicial funcional, realmente transformado desde las entrañas para poder ejercer la justicia, es imposible que sigamos pensando que es suficiente con un buen fiscal o con un buen presidente o con un buen poder legislativo. Entonces, digo, ¿se va a resolver esto? Sí se va a resolver. ¿Cuándo? Cuando la gente que vote la próxima, fíjate lo que se necesita para cambiar un poder judicial, de una vez te lo digo, para que la gente lo vaya checando. El poder judicial también se puede transformar de manera profunda e integral. ¿Qué necesitas? La mayoría en la Cámara de Diputados, porque con la mayoría de la Cámara de Diputados haces una estructura profunda del Poder Judicial y todo mundo Oye, Gela, va a ser transformado. oye, Mientras no tengas esa mayoría, no puedes. ¿y no fue la mayoría que ustedes perdieron? Fue la mayoría que perdimos, amigo. Ah, muy bien. Esa fue. Digo, Eso asuman su responsabilidad, porque ahorita le estamos diciendo a la gente, básicamente tiene la responsabilidad de la gente de volverles a dar la mayoría, pero ustedes la tuvieron y la dejaron ir. Había muchas, pero nada más. No, había muchas cosas que hacer. La gente les dio la mayoría y la dejaron ir. Hicimos cientos de cosas. Nada más. Es que la gente quiere que en 3 años se componga el país, que dejaron deshecho 80 años. Claro. Hicimos muchas cosas, pero es como si tú ahorita me dices, ¿por qué no hicieron? Había que hacer 2,000 reformas, nada más hicimos 1,500. Bueno, oye, nada más aclarar. Suena que nos enojamos, a lo mejor suena más por mi voz, pero yo le quiero decir a la gente que respeto profundamente las opiniones tanto de Manuel como de Gela, que respeto profundamente la opinión del presidente, que podemos no estar de acuerdo, eso ya es otro boleto, pero creo que si todos aportamos con el debate, esto se transforma. Si no se habla de los temas, nada se mueve. Y les tengo una noticia bomba, pero dame tu opinión, Manuel, para seguir con el diálogo. ¿Me escuchas, Manuel? A ti no te escucho, Manuel. Estaba yo muteado. No te preocupes. Si es cierto lo que mencionas, si es cierto que es una responsabilidad de Morena el haber perdido la cantidad de diputados que se perdió respecto de la legislatura anterior, Vicente, pero ahí permíteme diferir de ti ahora, que me encanta este ejercicio de debate tan interesante y tan auténtico,
porque podemos no estar de acuerdo en varias cosas, incluso de repente unos y otros. Pero lo que dice Gela es cierto. Y el punto aquí no fue tanto el hecho de que como diputados no hubiesen tenido o no hubiesen ejercido las acciones suficientes como para justificar una elección igual de contundente e igual de nutrida. Ahí también, y tú lo sabes, Vicente, hay responsabilidad en la elección de perfiles de los diputados que fueron contendientes y que no lograron convencer a la ciudadanía en muchos casos, y de ahí deriva que se haya perdido esa mayoría absoluta que se podría haber conseguido con los aliados. Por eso es que no se tiene esa posibilidad para poder legislativamente ejercer y lograr los cambios profundos como el que Gela estaba ejemplificando y con lo que estoy totalmente de acuerdo. No es tanto la responsabilidad de los legisladores de la legislatura, de la redundancia anterior, como de la mala selección. Ahí es donde pagamos el precio y ya es un asunto político en el cual pues ya no tiene caso en este momento ahondar, pero sí, yo estoy convencido ciertamente de que se necesita algo que le haga ver al fiscal Gertz Manero de la importancia de dar un plus, un golpe de autoridad total en su ejercicio de procuración de justicia. Es cierto, él no es el juez, él es el que arma la carpeta, pero esa carpeta bien blindada puede dar elementos para que sí se hagan bien las cosas. Y si, como tú dices, o como comenta Gela, no hay jueces suficientemente honrados, yo quiero pensar que sí hay algunos, pero entonces sería justicia selectiva si es que le toca exactamente al que debe de ser. Ahí sí sería la primera pregunta. Y la segunda va enfocada a esto. Vamos a suponer que la carpeta está suficientemente bien blindada. Si ese juez, teniendo todos los elementos para procesar como debe de ser, porque están todas las causales y está perfectamente bien elaborada, y aún así se sale por la tangente, carajo, pues que entre el Consejo de la Judicatura o no sé quién carambas, a poner orden y que se detenga el proceso en ese momento. Igual, también soy abogado, pero no soy litigante. Igual es una aberración lo que estoy diciendo. No, sin embargo, sí debería de poderse corregir esa situación y permitir que los procesos lleguen a buen fin. Es increíble que en México no podamos tener un proceso que termine y culmine en el castigo a gente que es evidentemente culpable, evidentemente criminal. Mira, porque respeto mucho y le has pegado al clavo y esto complementa lo que está diciendo Gela Huerta, porque, insisto, hay detalles en los que no estamos de acuerdo, pero todos queremos lo mejor para nuestro país, que bueno, claro, en la oposición no, o en ciertos grupos políticos no, que quede claro, porque están sus intereses de por medio, ¿no? Pero Gela, sé que el interés es con el pueblo, sé que tu interés es con el pueblo, Manuel, mi interés es con el pueblo. Fíjate qué importante lo que estás diciendo. Que entre alguien, el consejo. Por eso le hicieron guerrita al presidente y al ministro Arturo Saldívar. Cuando el presidente dijo que se quede el ministro presidente para que inicie la reforma necesaria, la limpia en el Poder Judicial, y dijeron, ni madres. Hicieron guerrita, porque no solamente, y bien dice Gela, no es solamente del fiscal, son muchas piezas en el rompecabezas. Yo hablo de una pieza, el fiscal, que fue lo que mencioné en la mañanera, pero vienen las otras cosas. Y por cierto,